Buenos días, estimada Magíster Catalina Villaguama. El día de hoy voy a presentar los enfoques o modelos de investigación cualitativa y cuantitativa y sus métodos. Me permito iniciar con la frase del filósofo educador Paulo Freire que nos dice: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esto nos invita a pensar en nuestra responsabilidad como futuros educadores y a tomar nuestra formación con responsabilidad y respeto. Como introducción, empiezo diciendo que la investigación científica se puede clasificar en dos enfoques: el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo, básicamente, a grandes rasgos, nos dice que es una medición objetiva y un análisis numérico de datos que busca establecer relaciones casuales y generalizaciones. Por otro lado, el cuantitativo se enfoca en comprender fenómenos más complejos a través de la exploración profunda de las experiencias, percepciones y significados subyacentes, utilizando entrevistas, observación del participante, el análisis del contenido. Estos dos enfoques tienen sus propias técnicas y aplicaciones y pueden complementarse para proporcionar una comprensión más compleja de un tema de investigación. Esto quiere decir que dentro de una investigación podemos tanto tener el enfoque cualitativo como cuantitativo, pero es mucho más común que una investigación se base netamente en un cualitativo o en un cualitativo solamente. Me permite iniciar con mi primera pregunta, que es: ¿qué es el modelo cuantitativo y qué metodología usa? Dando respuesta, digo que el modelo cualitativo se desprende del objetivismo, cuantitativo se desprende del objetivismo. Es una concepción cuantitativa de la ciencia cuyo objetivo de investigación consiste en establecer relaciones casuales que supongan una explicación del fenómeno a observar. Para ello usa la metodología empírico-analista y básicamente se utiliza en el estudio de muestras muy grandes. Como ejemplo tengo esta imagen en la que podemos ver que existen gráficos. Eso es una explicación más común de lo que es el modelo cuantitativo, ya que utiliza números para llegar a un resultado. Mi segunda pregunta es: ¿qué es el modelo cualitativo y qué metodología usa? Y el modelo cualitativo se desprende del subjetivismo, que se interesa por la interpretación que hacen los individuos del mundo que les rodea, usando una metodología constructiva y sociocrítica, y su énfasis está en lo particular e individual. Es decir, este modelo no utiliza números como tal, sino más son opiniones o lo que el investigado propone. Mi siguiente pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre el modelo cualitativo y cuantitativo respecto a los supuestos ontológico, epistemológico y axiológico? Empezando con el supuesto ontológico, primero decimos que este explica la naturaleza de la existencia que involucra a los seres humanos y su relación con el medio. Y también se puede dividir en cualitativo y en cuantitativo. Con respecto al cualitativo, tenemos que la realidad es subjetiva y múltiple vista por los participantes del estudio. En cambio, el cuantitativo nos dice que la realidad es objetiva y singular independientemente del investigador. Con respecto al supuesto epistemológico, primero podemos decir que conforman uno de los marcos filosóficos que da cuenta de la manera en la que el investigador y la comunidad científica a la que pertenecen conciben cómo se conocen y qué pueden conocer. Este supuesto cualitativamente nos dice que existe una relación entre el investigador y el investigado. A diferencia del enfoque cualitativo dentro del supuesto epistemológico, que nos dice que el investigador es independiente del investigado, es decir, no tienen ninguna relación entre sí. Y el enfoque axiológico. Para empezar, este hace referencia al lugar de los valores en la investigación. Por lo tanto, cualitativamente, este tiene valores y predisposiciones, y cuantitativamente está libre de valores y predisposiciones. Y mi última pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre el modelo cualitativo y cuantitativo en cuanto a los supuestos retórico, metodológico y a las técnicas de investigación? Para ello, empezando con el supuesto retórico, nos dice que este va a intentar persuadir a una audiencia o a un lector hacia una determinada conclusión. Cualitativamente viene siendo informal y cuantitativamente es formal. Es decir, por ejemplo, un supuesto retórico se puede aplicar a una conversación en donde yo voy a persuadir a
la persona a la que sí le estoy dando información a que llegue a la conclusión que yo quisiera. Eso sería informal. En cambio, cuantitativamente ya va a implicar una serie de recolección de datos para yo tener números y poder sacar un resultado de esta investigación. En cuanto al supuesto metodológico, este hace referencia al modo en el que podemos llegar a los resultados de la investigación. Cualitativamente es inductivo, es decir, parte de observaciones particulares para llegar a una conclusión general. Y cuantitativamente parte de una premisa general para llegar a una conclusión específica. Se dice que las premisas que se proponen básicamente vienen siendo reales al final de una investigación, de la investigación. Y las técnicas de investigación, estas también pueden ser cualitativas y cuantitativas. Cualitativamente se basan en la observación participante, básicamente con entrevistas abiertas, y cuantitativo es una observación no participante con preguntas dirigidas o encuestas. Esto quiere decir, por ejemplo, cualitativamente yo voy a conversar con la persona entrevistada, es decir, van a hacer preguntas abiertas como tal, y él me va a responder lo que desee, es decir, una opinión general de la persona. En cambio, cuantitativamente, como son preguntas cerradas, al final yo voy a tener una recolección de datos y puede ser numérico y voy a generar los gráficos como vimos en la imagen anterior. Y en conclusión, el enfoque cualitativo derivado del objetivismo, al adoptar una perspectiva objetiva, se busca minimizar el sesgo y la subjetividad en la investigación, permitiendo la formulación de conclusiones sólidas y generalizables. Sin embargo, es importante reconocer que este enfoque puede limitar la comprensión de aspectos cualitativos y contextuales en los fenómenos estudiados. Y el enfoque cualitativo, derivado del subjetivismo, reconoce la influencia de las perspectivas individuales en la construcción del conocimiento y permite explorar la complejidad, la diversidad de las experiencias humanas. Si bien puede carecer de precisión cuantitativa, es decir, numérica, el enfoque cualitativo ofrece una riqueza de información que complementa la investigación cuantitativa y permite una comprensión más holística de los fenómenos estudiados. Esto es lo que hablaba al principio, que quizás en una investigación basada netamente en números, siendo cuantitativa, podemos enriquecerla con un enfoque cualitativo, es decir, opiniones, percepciones del ser investigado o del grupo investigado. Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias.